Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde
ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus
cielo. Los que están atrás y en el medio, abre tu boca y levanta tu voz. Arriba esa mano. Por las que tiene que darle gracias. No veniste a ser entretenido. Esto no es un concierto para entretenerte. Levanta tu mano, envuélvete en la adoración. Hay cosas por las que debes estar agradecido. Ha salvado Dios tu vida. Ha sanado tu cuerpo. Ha salvado tu alma. Toda familia de esta iglesia levanta la mano al cielo. Todos los que están atrás. Todo hombre, toda mujer, todo anciano. Hay mucho por qué darle gracias. Manos arriba. ¿Tienes algo por qué darle gracias? Dile. No escucho la iglesia. Levanta tu voz, iglesia, no te oigo. Tu adoración tiene que llegar al cielo. Otra vez, vamos todos. Si tienes algo por qué agradecerle, levanta tu mano y dale gracias. Aleluya. Muerto si no hubiese sido por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias a todos. Levanta tu voz. Gracias, toda la iglesia. Suelta ese grito de júbilo. Cristo te exaltamos. Cristo te exaltamos. Cristo te adoramos. Proclamo tu señorío sobre todo principado, sobre todo dominio. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo señorío. Proclamo tu señorío. Proclamo tu poder. Proclamo que Cristo está vivo. Pueblo, que pongas presencia. Dije,
Muy buenas noches, bienvenido otra vez a esta plataforma. Mil gracias que nos están acompañando esta noche de nuevo, hoy el lunes, el 16 de febrero. Qué tremenda canción hemos escuchado. Tremenda canción, aleluya. Y esta noche, abre tu corazón diciendo, gracias, gracias Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme restaurado. Gracias por salvarme y protegerme de todo mal que se ha presentado en mi camino. Gracias por darme sabiduría para poder tomar decisiones que cuadran con tus mandamientos. Gracias por la protección de mis hijos. Gracias te damos esta noche, Señor, y te reconocemos como el único Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios vivo, el Dios que nos cubre con el hombro de sus alas protectoras. Por eso esta noche decimos gracias, gracias Señor. Y gracias también a cada uno de ustedes que nos está acompañando esta noche. Y la petición es para que esta noche que te abres tu corazón y nos acompañe desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando juntos, tú y yo, juntos, vamos a dar la honra y la gloria al Señor de señores, al Rey de reyes. Vamos a dar honra al nombre que sobrepasa todos los nombres que existen en el mundo, el nombre de Cristo Jesús. Y esta noche sabemos que somos cubiertos con el sangre protectora, esa preciosa sangre de Cristo Jesús que fue derramado hace 2000 años atrás en la cruz. Y esta noche, con un corazón lleno de gratitud y muy sediente, decimos, ven Señor, ven en toda majestad, ven en toda gloria, ven y toma su asiento en medio de nosotros y derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno que esta noche está sintonizando este programa. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, amén y otra vez amén. Señor, gracias también por darnos la oportunidad de hacer este programa esta noche de nuevo, y como siempre lo hacemos con mucha alegría, con mucha gratitud y siempre a tu honra y a tu gloria completa. Gracias, Señor, a nombre de todo el elenco de Radio Comisión Día Nuevo. Este es una nueva semana con el Señor, una nueva semana en la cual vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Y qué más podemos decir en una ocasión como tal? Que tenemos muchas razones, 10,000 razones, y mucho más, para darte nuestra honra y nuestra alabanza. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para hora de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar
escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, los infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perder tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, cada parte, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Me amas. Un camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo.
fuerza la tomaré. Pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y las de gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y las de gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Gedeón fue respaldado por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y me hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida,
soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu Cuando falta valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando fallan mis fuerzas, Él la victoria me da. En Cristo yo
prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mira luz más día y mi no a sobra fuerza más no me no entregar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
Imagina por un momento que cada palabra que sale de tu boca es escuchada directamente por Dios. Ahora piensa, ¿y si algunas de esas palabras que para ti parecen normales, en realidad hieren su corazón? Lo más sorprendente es que millones de cristianos repiten frases todos los días sin darse cuenta de que provocan la ira de aquel que más los ama. Hoy, te voy a revelar cuáles son esas 3 palabras que hacen enojar a Dios. Y lo más impactante es que seguramente tú también las has dicho más de una vez sin saberlo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que a veces no son los grandes pecados los que alejan a las personas de Dios, sino las pequeñas palabras que parecen inofensivas? Palabras que salen sin filtro, frases que repetimos por costumbre, sin imaginar que detrás de ellas hay un veneno que hiere al corazón del Creador. Y lo más sorprendente es que muchos cristianos, incluso personas que oran, que leen la Biblia, que asisten a la iglesia, caen en este error día tras día, porque no saben lo que realmente están diciendo. Dios nos recuerda en su palabra que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Pero, ¿qué significa esto? Significa que lo que decimos puede construir o destruir. Puede acercarnos a la bendición o arrastrarnos a la maldición. Y cuando usamos expresiones que contradicen su carácter, que minimizan su poder o que deshonran su nombre, despertamos su enojo. Hoy vamos a hablar de 3 palabras concretas, 3 expresiones que parecen insignificantes, pero que a los ojos de Dios son muy graves. Te adelanto algo, la mayoría de las personas las dice sin pensar, y quizás mientras escuches este video descubras que también tú las has dicho más de una vez sin saberlo. Imagina esta escena. Un hijo pequeño corre hacia su padre y en lugar de agradecerle por lo que ha hecho por él, empieza a repetir frases hirientes que escuchó en la calle sin darse cuenta de que están lastimando profundamente al corazón del padre. Eso es exactamente lo que sucede cuando un cristiano usa estas palabras delante de Dios. Es como clavar una espina en el corazón de aquel que lo dio todo por nosotros. La primera de estas palabras está relacionada con la ingratitud. Porque si hay algo que irrita a Dios es ver a sus hijos quejándose de todo, olvidando sus bendiciones. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo nada? Esa simple frase, no tengo nada, puede parecer normal, pero en realidad es un insulto al Dios que nos sostiene día y noche. Cada respiración que tienes es un regalo. Cada amanecer es una prueba de que su misericordia está viva. Decir no tengo nada es como decir, Dios, todo lo que me has dado no vale. ¿Notas el peso que de repente tienen esas palabras? Es más profundo de lo que parece. Y lo más impresionante es que muchos cristianos dicen esto frente a sus hijos, frente a su familia, transmitiendo un mensaje de miseria, cuando en realidad la Biblia afirma que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo podemos repetir con la boca que no tenemos nada cuando Dios mismo nos asegura que en Él tenemos todo lo necesario? Aquí está el punto clave. Cada vez que decimos esta expresión, mostramos incredulidad. Y la incredulidad no es un juego. La incredulidad fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. La incredulidad es lo que apaga los milagros, lo que levanta un muro entre nosotros y las promesas de Dios. Así que cada vez que alguien dice, no tengo nada, no solo está expresando tristeza o frustración, está negando la fidelidad de Dios. Y eso, sin duda, lo enoja. La segunda palabra, aún más peligrosa, es la que refleja desesperanza. Es esa frase que muchos repiten, ya no puedo más. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Incluso puede que en algún momento la hayas dicho. Esa frase, aunque parezca una confesión sincera de cansancio, es en realidad un acto de rendición frente al enemigo. Porque cuando dices, ya no puedo más, estás declarando derrota. Y lo peor es que estás ignorando lo que Dios dice en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Mientras Dios nos asegura que en Él tenemos fuerzas renovadas, muchos cristianos abren su boca para declarar lo contrario.
Y aunque Dios es paciente y lleno de misericordia, Él también se duele cuando sus hijos niegan su poder con sus palabras. No se trata de fingir que todo está bien, no se trata de ocultar el dolor. Se trata de reconocer que aunque yo me sienta débil, hay un Dios todopoderoso que me sostiene. Pero cuando decimos ya no puedo más, estamos cerrando la puerta a su fortaleza. Y eso, una vez más, provoca su enojo. Ahora, presta mucha atención, porque la tercera palabra es quizá la más grave de todas. Es la palabra que representa duda en su amor. Y esta frase ha salido de la boca de millones de cristianos en momentos de crisis. Dios me ha olvidado. ¡Qué declaración tan dura! Imagínate lo que siente un padre que ha dado todo por su hijo cuando escucha que ese hijo dice, «Mi papá no se preocupa por mí». Así suena cuando un cristiano dice que Dios lo ha olvidado. La Biblia es clara. Dios nunca abandona a los suyos. Él lo promete en Isaías. ¿Acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella lo olvidara, yo jamás me olvidaré de ti. Decir que Dios nos ha olvidado es llamar mentiroso al Creador, y eso es algo que Él no toma a la ligera, porque su amor es eterno, porque su fidelidad no falla, y cuando un cristiano pronuncia esas palabras, en realidad está rechazando la verdad de la palabra. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? 3 palabras simples, 3 frases que se escuchan todos los días. No tengo nada, ya no puedo más, y Dios me ha olvidado. Todas ellas tienen algo en común. Niegan el carácter de Dios, niegan su provisión, niegan su poder, niegan su amor. Y no hay nada que hiera más a un padre que escuchar a sus hijos negar lo que Él es. Ahora, quiero que te detengas un segundo y pienses. ¿Alguna vez has dicho una de estas frases? Quizá en medio de una crisis económica, quizá en una enfermedad, quizá en un momento de soledad. Es normal que como humanos sintamos dolor, pero lo peligroso es convertir ese dolor en declaraciones que contradicen lo que Dios dice de nosotros. Aquí está la clave. Tus palabras tienen poder. Cada vez que repites estas frases, estás construyendo un muro que te separa de la bendición. Y lo más impactante es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso este mensaje es tan urgente, porque lo que hoy parece una simple costumbre, mañana puede convertirse en un obstáculo espiritual que te impida avanzar. Y aquí viene una revelación importante. Dios no se enoja porque seas débil, porque llores o porque tengas momentos de dificultad. No, Él se enoja cuando eliges creer en la mentira antes que en su verdad. Cuando tu boca se convierte en un altavoz del enemigo en lugar de ser un eco de su palabra. Por eso es tan crucial identificar estas frases y arrancarlas de raíz. Pero no te preocupes, porque no todo termina aquí. En los próximos momentos vamos a profundizar aún más. Vamos a descubrir qué hacer para arrancar estas palabras de tu vida y reemplazarlas por declaraciones de fe que agradan a Dios y atraen su favor. Y te aseguro que cuando lo entiendas, nunca más volverás a mirar tus palabras de la misma manera. Ahora que ya conoces cuáles son esas 3 palabras que hieran el corazón de Dios, quiero que entiendas algo aún más profundo. No basta con dejar de decirlas, necesitamos aprender a reemplazarlas, porque la lengua no puede permanecer vacía. Si no la llenas de verdad, se llenará de mentira. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras no son un accidente. Lo que decimos refleja lo que realmente creemos. Si constantemente dices, no tengo nada, es porque en el fondo no has reconocido la provisión de Dios. Si dices, ya no puedo más, es porque en tu interior todavía no has experimentado la fuerza que Él promete. Y si llegas a declarar, Dios me ha olvidado, es porque aún no estás convencido de la profundidad de su amor. Por eso este mensaje no se trata solo de corregir frases, sino de transformar corazones. Cuando un corazón es lleno de fe, la boca lo demuestra. Cuando un corazón está lleno de gratitud, la boca lo expresa. Y cuando un corazón descansa en el amor de Dios, no hay espacio para la duda ni para la desesperanza. Mira lo que sucede con la primera frase, no tengo nada. La mejor manera de arrancarla de tu vida es practicar la gratitud. Haz la prueba.
La próxima vez que tu mente intente decir, no tengo nada, respira profundo y comienza a nombrar lo que sí tienes. Tienes vida, tienes salud, tienes alimento, tienes personas que te rodean, tienes a un Dios que jamás te abandona. Aunque el mundo entero te diga que careces de todo, la verdad es que en Cristo tienes más de lo que imaginas. La gratitud cambia la perspectiva y desarma la queja. La segunda frase, ya no puedo más, necesita ser reemplazada por una declaración de fe. En lugar de decirlo, levanta tu voz y repite lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tus fuerzas estén por el suelo. Porque la fe no se basa en emociones, se basa en la verdad. Y cada vez que declaras esa verdad, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu mente se renueva, tu espíritu se levanta y tus pasos encuentran un nuevo impulso. Y con respecto a la tercera frase, Dios me ha olvidado, lo único que puede arrancarla de raíz es la confianza absoluta en su palabra. Abre tu Biblia y graba en tu corazón Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. ¡Qué imagen tan poderosa! No eres un número perdido en la multitud. Estás grabado en las manos de Dios. ¿Cómo podría olvidarte aquel que tiene hasta los cabellos de tu cabeza contados? Ahora bien, quiero que entiendas algo vital. El enemigo sabe el poder que tienen las palabras. Por eso, desde el inicio de la creación, su estrategia fue sembrar dudas en el corazón del hombre a través de las palabras. En el Edén, Satanás no atacó a Eva con un arma, sino con una frase. ¿Con que Dios os ha dicho? Una simple palabra torcida fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Y hasta hoy, sigue usando la misma táctica. Plantar frases en nuestra mente para que salgan de nuestra boca y nos alejen de Dios. Por eso debemos estar vigilantes. No podemos repetir todo lo que sentimos. No podemos repetir todo lo que escuchamos. Hay palabras que parecen normales, pero que en el mundo espiritual son armas de destrucción. Cada vez que dices no tengo nada, ya no puedo más, o Dios me ha olvidado, le estás entregando terreno al enemigo. Y eso es algo que como hijos de Dios no podemos permitir. Quiero que te imagines esto. Cada palabra que pronuncias es como una semilla. Siembra quejas y cosecharás amargura. Siembra incredulidad y cosecharás derrota. Siembra dudas y cosecharás miedo. Pero siembra gratitud y cosecharás alegría. Siembra fe y cosecharás victoria. Siembra confianza en el amor de Dios y cosecharás paz. La decisión está en tu boca. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso significa que tarde o temprano, lo que digas será lo que vivirás. Por eso es tan importante romper con estas 3 palabras que hacen enojar a Dios y reemplazarlas por palabras que le honren. Y ahora quiero hablarte a ti, que quizá te sientes atrapado en una situación imposible. Tal vez miras tu cuenta bancaria y piensas, no tengo nada. Tal vez miras tu salud deteriorada y dices, ya no puedo más. O tal vez estás atravesando un silencio prolongado y tu corazón susurra, Dios me ha olvidado. Déjame decirte algo con toda la fuerza de mi voz. Eso es mentira. La verdad es que Dios está contigo en este mismo instante, sosteniéndote incluso cuando no lo ves. Recuerda que los grandes héroes de la fe también enfrentaron momentos donde sus palabras los pusieron a prueba. Elías, después de grandes milagros, cayó en depresión y dijo que quería morir. Moisés, frente a la carga del pueblo, dijo que no podía más. Y sin embargo, Dios los levantó, les renovó las fuerzas y les mostró que su poder es mayor que cualquier debilidad. Lo mismo puede hacer contigo hoy. Así que toma una decisión. Hoy mismo, corta de tu vida esas frases que ofenden a Dios. No las repitas más. Cada vez que la tentación venga a tu boca, recuerda que tus palabras pueden ser un sacrificio de alabanza o un arma de destrucción. Tú eliges. Y para cerrar este mensaje, quiero dejarte un desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, vigila cada palabra que salga de tu boca. Cada mañana al despertar declara en voz alta, gracias Señor porque tengo todo en ti. Gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias porque nunca me olvidarás. Hazlo aunque no lo sientas, aunque tu mente intente decir lo contrario.
y te aseguro que al final de esos 7 días tu vida empezará a experimentar un cambio sobrenatural, porque lo que haces con tu boca no es un detalle menor, es el reflejo de tu fe, es el puente que te conecta con las promesas de Dios o la muralla que te separa de ellas. Y recuerda siempre esto: lo que más enoja a Dios no son tus lágrimas ni tu debilidad, sino tu incredulidad expresada en palabras. Así que decide hoy mismo ser alguien que usa su lengua para honrar, agradecer y declarar victoria en el nombre de Jesús. Tú decides si construyes o destruyes. Hoy es el día de sembrar gratitud, fe y confianza en Dios. Que tus palabras sean un reflejo de tu fe y no de tu miedo. Gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido esta noche. Y sabemos que tu palabra nunca sale de ti y regresa en vano. Cada palabra que sale de ti, Señor, cumple con el propósito que la hayas dado. Y esa noche quiero dirigirme especialmente a ti. Quiero dirigirme a ti que has oído y recibido la palabra de esta noche. En la práctica de cada día, a veces, también los que ya caminan con Cristo, a veces nos expresamos con palabras que no son palabras de bendiciones. Nos expresamos a nosotros mismos, pero también a otras personas, con palabras de maldición. Pero esta noche, quiero que sepas, esta noche te puedes fortalecer, puedes crecer espiritualmente. Esta noche, cambio es posible. Porque en este mismo momento, Cristo Jesús te está esperando para reconciliarte con Dios. ¿Y por qué estoy utilizando la palabra reconciliar? Porque nosotros vivamos en pecado. Nacimos en pecado. Pero Dios tiene un regalo tan bello, tan precioso y tan costoso para darte esta noche. Y ese regalo es el perdón de pecado. Y el perdón de pecado lo puedes recibir solamente en el momento que aceptes a Cristo Jesús. Porque tanto Dios amó al mundo, nos dice las Escrituras, que Él nos dio su único hijo, su hijo primogénito, para que cada uno que confiesa públicamente que Él es Señor y también Salvador, reciba perdón de pecado y también vida eterna. Vida eterna en un lugar donde Dios habita. Siempre estarás en la presencia de Dios. Y esta noche te quiero dar esa oportunidad para decir: Señor Jesús, perdóname por haber fallado contra ti, por no haber cumplido con tus mandamientos. Y te pido, Señor Jesús, para que me fortaleces para poder tener dominio sobre cada palabra que sale de mi boca. Y si esta noche tu corazón te dice sí, toma la decisión para tomar un encuentro con Cristo Jesús. Si esa es tu decisión, te invito para que ores conmigo
una pequeña oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oremos diciendo: Señor Jesús, ten misericordia de mí y perdóname por todas las veces que consciente e inconscientemente he fallado contra ti. Perdóname, Señor Jesús, por no haber cumplido con tus mandamientos. Y te pido, Señor Jesús, para que en tu misericordia me purifiques con tu sangre preciosa. Te pido, Señor Jesús, para darme un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Transfórmame, Señor Jesús, en una nueva corazón, en una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta noche hay fiesta en los cielos porque has tomado una buena decisión. Si has orado conmigo o has escuchado esa oración con fe, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen abajo en la pantalla. ¿Y por qué te invitamos para tomar contacto con nosotros? Porque te queremos dar información sobre los siguientes pasos y también queremos conocerte y queremos empezar a caminar contigo, a tu lado, para sostenerte en cada momento que la vida se presenta como muy difícil. Sostenerte en el nuevo camino de perdón y de salvación que ha abierto esta noche para ti. Y lo hacemos no por propia gloria, pero simplemente porque tenemos el amor que nosotros también hemos recibido de Cristo Jesús. Ese mismo amor lo tenemos para ti. Vamos por una canción y durante esa canción, si no has orado conmigo, puedes orar durante esa canción. Puedes inclinarte, abrir tu corazón y decir: Señor Jesús, aquí estoy. Te quiero recibir. Necesito tu misericordia. Maestro, necesito un milagro.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Está pasando por aquí, el maestro
mundo sepa que te quiero más. Hoy te quiero más. Cada día te amo más, más. Hoy te quiero más. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón. Hoy late por ti. Mi vida te di. Sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que yo quiero que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Quiero que me has vuelto loco. Ay, cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. Contigo, Señor. Quiero que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. One more time. Quiero que me has vuelto loco. All right. Mi amado Jesús. Quiero que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. Yeah, yeah, yeah. Loco por ti. Suena pa'l rey. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victorias que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Auricolón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. De Galilea va pasando ya, mira dónde va. El rubio de Galilea va, mira dónde va, por ahí pasó. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. John Raymond. Río de agua viva siento con el pulmicel, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento con el pulmicel, en la presencia del Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi.
iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales, la iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo, Edwin. Dándole palo a Satanás. Porque derrotado está. Y la victoria es de mamá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la victoria. En el nombre de Jesús, pero échalo fuera. La hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. Y qué gozo tenemos, y ese gozo el mundo no nos la ha dado, ese gozo tenemos solamente de Cristo, y el gozo de Cristo es nuestra fortaleza. La próxima canción la vamos a dedicar para todos nuestros sintonizantes que nos están escuchando cada semana. Muy fiel para ustedes la próxima canción, deseándoles un feliz lunes, un feliz nueva semana, una semana ricamente bendecida y lleno de gozo, porque el gozo viene de Cristo. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio.
Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Y un vistazo en el reloj nos enseña que son las 9:05 aquí en el estudio, situado en la ciudad de Utrecht, capital de la provincia Utrecht en Holanda. Para mí fue un gozo y un placer enorme para ministrar a cada uno de ustedes esta noche de nuevo. Les invito para mañana a las 11 de la mañana. Tenemos la transmisión Empapiamento, comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Les invito para que nos acompañen mañana de nuevo para dar la gloria y toda la honra, toda alabanza a nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios Altísimo les bendiga en grande el resto de este día y también el resto de esta semana que está por delante. Muchas gracias por haber sintonizándonos y hasta la próxima oportunidad. Y vamos a clausurar con la próxima canción. Yo vine aquí para buscar poder. Yo estoy aquí para recibir. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar.
y ya